Muy buenas tardes a todos, todas, todes que nos estén escuchando aquí en Nicodem Daute Radio para este programa LGTBIQA+, para abordar las realidades que nos atraviesan a las personas del colectivo. Hoy, antes de presentar a la personita que me acompañará durante el programa, queremos hablar de una realidad que atraviesa al colectivo LGTBIQA+, y que es el sexilio. Con este término, con el sexilio, hablamos de quienes se ven obligados a dejar su hogar, su barrio e incluso su país por ser quienes son, huyendo de la discriminación, el rechazo o la falta de oportunidades. La Federación Estatal LGTBI+, acaba de publicar un estudio muy reciente, tan reciente como que ha salido estos días, ayer, junto a la Universidad de Salamanca, que pone cifras a esta experiencia que cuento. 1 de cada 3 personas LGTBIQA+ en España se ha visto forzada o se ha planteado seriamente marcharse de su hogar, de su lugar de origen, por su orientación sexual o identidad de género. En el caso, además de las personas trans, la cifra es todavía mucho más alta. Vamos a hablar de estas realidades y para ello me acompaña Yelko Fernández. Yelko, muy buenas tardes. Hola Mary, buenas tardes mi niña, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, encantado de compartir este ratito para todas estas personas que nos escuchen y tengan curiosidad por saber nuestra realidad y para que abran un poquito su mente de todo lo que escuchan fuera y lo oigan de personas como tú y como yo que pertenecemos al colectivo. Genial. Para quien nos está escuchando, Yelko no necesita presentaciones, pero bueno, voy a hacerlo igualmente. Yelko Fernández es una activista incansable, ¿no? Hablar de él es hablar de que prácticamente el cansancio dentro de esa lucha no existe. Es una persona que nunca se rinde, la lucha por los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBIQA+, y para mí y para muchísimas personas, me consta que para muchas más de las que él cree, es un referente. No solo por lo que hace públicamente, sino por lo cotidiano, porque Yelko es esa persona que está dispuesto siempre a tender una mano, a escuchar, da igual la hora, da igual el momento, el lugar, él está ahí. Para mí, además, es un orgullo no solo decir que es un compañero en esta lucha que nos atraviesa, sino que también lo puedo llamar amigo. Así que, Yelko, con esto comenzamos. Y ahora sí que sí, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, tremenda una presentación que, como te digo, siempre sabes que no merezco. Yo soy, mi frase es, soy más de a pie que el cartero de mi barrio y siempre, vamos, me da igual que donde me siente sea en el sillón del Parlamento Canario, por ponerte un ejemplo cercano, a una piedra en cualquier risco de nuestra tierra, me da lo mismo. Si nos sentamos para hablar, el sitio siempre es agradable. Muy bien, pues Yelko, la conversación contigo lo será. Así que, bien, como habías dicho tú desde el inicio, además, muy bien, vamos a poner hoy voz a esas realidades de mano de 2 personitas que pertenecemos al colectivo LGTBIQA+, y que además estamos dentro del movimiento LGTBIQA+, dentro de las asociaciones, ¿no? Yelko desde Libertrans y yo desde Diversas, pues formamos parte de esta lucha que llevamos juntas en el camino. Yelko, quizás para acercar a las personas que nos estén escuchando a la realidad de las personitas trans. Vamos a definir primero qué es una persona trans, que quizás estamos hartas, pero la pedagogía es súper necesaria. Y a partir de ahí vamos a ver un poco cuál es el panorama social que hay y el por qué es más importante que nunca esa visibilización de nosotras. Bueno, se puede definir de muchas maneras. La más normal que escuchamos cotidianamente, las personas trans somos personas que no nos sentimos identificadas con el género que nos asignan al nacer. Cuando nacemos, lo primero que hacen en los hospitales o en las casas, las paritorias, las parteras de toda la vida, pues miran entre nuestras piernas y dependiendo de lo que vean, pues se nos asigna ese género, se nos registran los registros civiles. Y bueno, llevamos una vida que por educación, según el ambiente donde nacemos, pues nos crían de esa manera, o bien para llevar el peso de la familia en las espaldas, como suele hacerse con el sexo masculino, o para procrear y criar a nuestros hijos si se nos asigna el género femenino. Bueno, pues las personas trans no se sienten identificadas con esas realidades, y durante el proceso de su vida, cuando se van dando cuenta de quiénes son realmente por dentro,
y no lo que la sociedad espera de nosotras, pues hacemos lo que llamamos el tránsito, transitamos de un género a otro y nos identificamos, pues nos enfrentamos a la sociedad con todos los tabús y todas las incomodidades que nos vamos encontrando, porque no es nada fácil. Yo siempre les digo, en mi caso, yo no tengo ningún problema en decirlo, si yo vuelvo a nacer, soy de las poquitas personas trans que lo dicen, si yo vuelvo a nacer, yo no me gustaría volver a ser una persona trans. Para mí ha sido una losa muy pesada que me ha tocado llevar, probablemente porque la debo de otras vidas, ese es mi pensamiento. Y bueno, yo me he sumado a la lucha de decir, ser trans no es fácil, intentemos ponernos lo más fácil posible, pues mostrándole al mundo que se puede, que somos seres humanos, que tenemos derecho, como todo el mundo, a ser felices y a que la sociedad no nos vea como enemigos de nadie, porque no lo somos. Somos personas normales y corrientes, con nuestros problemas como el resto de la sociedad, pero además se nos suma que desde que nacemos se nos pone una mochila en las espaldas mucho más pesada que al resto. Claro. Ahí, Elko, fíjate que siempre, cada vez que te escucho, siempre me vuelve a sorprender lo transparente que eres con eso, ¿no? De si volviera a nacer, pues no quiero volver a ser trans por todo lo que implica, por toda la discriminación, entiendo, y por toda la violencia que sufren las personas trans y que muchas veces se romantiza, ¿no? Y se dice pues un poco lo que tú comentabas, ¿no? De tener esa suerte y que si volvieras a nacer yo querría volver a ser trans, o es algo que se utiliza como de forma de empoderamiento, pero eres de las poquitas personas, es verdad que siempre te escucho decirlo y cada vez que lo dices me vuelve a sorprender, ¿no? Porque me parece un acto también como muy de valentía y de decir, oye, es que todo esto que yo soy acarrea todas estas violencias que tenemos encima. ¿Sabes qué pasa, Mary? Que yo sé que voy en contra de muchas personas trans que me escuchan y me dicen, ¿cómo es posible que una persona que se considera un icono dentro del colectivo sea capaz de decir eso? Quien se sienta a escucharme espera que yo le diga la verdad, no espera que yo le contente y le diga lo que el resto quiere escuchar. Total. Si toda la vida he luchado por ser quien soy, ahora mismo no voy a crear una fantasía que no es real. Dentro de mi corazón, ser trans es una lucha diaria. Cuando yo veo una personita pequeñita que se acerca a mí personalmente y me dice, me ocurre esto, yo le abrazo fuerte con mis brazos y le digo, no pasa nada, mírame, no pasa nada. Pero espero que estas personitas no me estén escuchando ahora mismo. Yo sé que por dentro hay un dolor que me rompe, porque sé que es un sufrimiento y que durante el tránsito de esas personitas que se llamen como van a querer llamarse, van a tener no solo los golpes físicos, van a tener miradas que nos rompen igual, van a tener codazos por la calle, incluso lástima, ¿no?, de su familia que dice, qué pena, mira, es que resulta que es trans. No, qué pena no. Cógela de la mano, acompáñale en el camino y dile, no pasa nada, no eres una persona que está sola en el mundo, tienes a tu familia, tienes a tus amigos, tienes mucha gente que te quiere, y si no, tiene a Meritxell y a Yelko, pero no estás sola. Efectivamente, y para eso juegan un papel fundamental las asociaciones, ¿no? Y el movimiento LGTBIQ+, porque si algo nos ha demostrado es precisamente que esa soledad deja de estarlo cuando estamos asociadas, cuando estamos juntas y cuando existen estos movimientos, ¿no? Desde, pues bueno, yo esta mañana me planteaba desde Diversas que cumplimos este año 10 años de activismo y pensaba, wow, ¿no? Para llevar estos 10 años hay toda una comunidad detrás también que es el tejido base de ese activismo, ¿no? El luchar por nuestros derechos y lo que tú acabas de decir, el hacerle sentir y transmitir a la gente del colectivo que no están solos, solas o soles. Mira, en Canarias tenemos una cualidad, especialmente en la isla de Tenerife, que las asociaciones estamos todas unidas. Podremos tener diferencias en momentos determinados, lógico, porque cada una de nosotras somos personas diferentes con nuestras realidades y nuestras vivencias distintas, pero eso nos hace crecer porque si estuviéramos siempre de acuerdo, primero sería aburrido y segundo no aprenderíamos de nuestros errores. Totalmente. Pero en particular la asociación a la que tú perteneces, Diversa, o a la que pertenezco yo, que es Libertrans, son asociaciones hermanas. Total. Lo decimos no de boquilla, lo decimos de manera real porque siempre vamos de la mano. Pues Totalmente. fíjate,
Yo me atrevo a decir porque muchas veces jalo de diversas para ayuda de diferentes maneras. Siempre que necesito algo, llamo a diversas, a las personas que están trabajando allí, y les digo, me pasa esto, necesito esto o lo otro. Bueno, pues me consta que hay lista de espera. ¿Por qué hay lista de espera? Primero, porque los recursos no son suficientes, necesitamos mucho más. Y segundo, porque eso quiere decir que la sociedad ya está abierta a decir, pues sí, este soy yo o esta soy yo. Pero necesito que me eches una mano porque me he encontrado esta piedra en el camino. Y muchas veces la piedra no es una piedra chiquitita que podemos quitar. Muchas veces la piedra es muy grande. Necesitamos muchas manos para rodarle y que esa persona siga caminando y haciéndose un futuro. Si ahora mismo todas esas personas están esperando a que la asociación Diversas tenga los recursos suficientes para poder ayudarle porque Libertrán está llamándole y diciendo necesito ayuda, eso quiere decir que la gente deja de tener miedo. Exacto. Y eso nos convierte en una sociedad abierta. Por lo menos la Canaria es una sociedad abierta. Oye, que todavía hay gente con una pedradita en la cabeza que dice, ¿y por qué? Pues la respuesta es la misma, pero con otra entonación. ¿Y por qué no? Claro, es que esto es algo que se habla muchísimo también y son estadísticas que se asemejan un poco a la realidad que viven las mujeres, ¿no? Relacionado con la violencia machista. Es decir, las estadísticas no dejan de crecer y muchas veces se ha hecho una crítica a las políticas de igualdad cuando la realidad es que gracias a la visibilización y al trabajo pedagógico continuo, las mujeres cada vez tienen menos miedo a denunciar. Y esto es un poco lo que está pasando también con el colectivo LGTBIQA+, ¿no? Cuando hablamos de que tenemos lista de espera, cuando hablamos de que los recursos que tenemos ya son insuficientes, lo que estamos diciendo al final es que cada vez hay más personas que se atreven a visibilizarse y en paralelo, además, visibilizarse con las realidades de violencia que tienen, que no son pocas, ¿no? Que bueno, que esa es la parte difícil de asumir, que es la violencia que nos sigue abocando y sumiendo ser del colectivo y que sin embargo hay una parte ahí de visibilizarnos y de reconocernos que no podemos negarnos a nosotras mismas. El miedo nunca es el camino. Tenemos que empoderarnos y tenemos que cada vez que la sociedad ve una injusticia, que por desgracia cada vez vemos más, ahí tenemos una maldita guerra que parece que cada día va a parar y cada día mueren más, sobre todo más personas inocentes. No podemos seguir mirando para otro lado. Y esto simplemente es una gota de odio, pero una gota de odio que salpica, y salpica mucho. Salpica no solo a esa sociedad que está dividida entre quién tiene la razón no la tiene nadie siempre que muera una persona inocente y siempre que un niño tenga puestas las manitas en los oídos, esperando con miedo a quitar una de las manos para ver si las bombas dejaron de caer. Ahí todas las personas del mundo entero somos culpables. Y salpica tener una sociedad donde el odio nunca sea la respuesta, en todos los campos, en todos los ámbitos. Mira, en relación a lo que decías de la violencia de género, hoy que sepamos, fíjate lo que te digo, que sepamos, no se ha asesinado a ninguna mujer. Pero es que nos hemos acostumbrado tanto a que sea diariamente. Ayer mataron una creo que tenía 20, 21 añitos la chiquilla. Y él después intentó matarse. Es al contrario, o sea, el orden es al contrario. Si tú eres una persona amargada, que ya no eres feliz, quítate tú la vida y déjala a ella tranquila. Tenemos que trabajar en una sociedad donde no se proteja al agresor. No podemos seguir diciendo, es que a ellos, a nosotros, a los hombres, también claro que también se les agrede, pero ¿cuál es el porcentaje? Y no vamos a defender que la mujer agreda al hombre, claro que no, pero es que resulta que la inmensa mayoría es al contrario. Y ahora que estamos hablando en esta radio, seguramente, y ojalá yo esté equivocado, lo deseo con toda mi alma, estarán golpeando a una mujer. Pues si escuchas que golpean a alguien, llama a la policía. Si ves que insultan a una persona del colectivo, ponte delante y enfréntate. Si ves que una criaturita pequeña no es feliz o en el colegio está sufriendo bullying, dilo, porque el silencio te hace cómplice.
Totalmente, al final ese silencio y lo que tú decías al inicio, esa normalización que tenemos de las noticias, nos bombardean cada día con noticias sobre pues la violencia sexual, la violencia de género, la violencia hacia el colectivo, en este caso el genocidio que se está desarrollando, ¿no?, hacia el pueblo palestino. Son tantas noticias que nos llegan cada día que al final no es que normalicemos, es que encima nos insensibilizamos como sociedad a estas cuestiones, ¿no? Algo que tenemos que trabajar profundamente y que seguimos trabajando, y esto, pues lo que estamos haciendo hoy tú y yo, forma parte de esa pedagogía para despertar, ¿no?, esas conciencias cuando hablamos de violencia, porque no deja de serlo efectivamente y en cada rincón y a cada momento, y es terrible que tengamos que hablarlo así fríamente. Muchas veces hablamos de, pues bueno, lo que tú decías antes, ¿no?, de personitas, pero no son cifras, no son números, son personas que hay detrás, que tienen una historia, una vida y que tienen algo por lo que han pasado, una violencia que les está atravesando, y hay que darle respuesta socialmente, que esto no es solo una cuestión de los colectivos o de las propias personas LGTBIQA+. La violencia social que recibimos las personas del colectivo tiene que tener una respuesta común, un frente común de todas las personas, con independencia de si estás o no dentro del colectivo. Claro, la gente tiene que tener empatía por las personas que sufren a su alrededor. Y muchas veces las personas del colectivo hemos sido insultadas, discriminadas. Fíjate tú, en el campo laboral a nosotros nos cuesta muchísimo encontrar trabajo. Si de por sí ya es complicado, imagínate a las personas del colectivo. Puedes tener un currículum maravilloso hasta que llega la entrevista personal. En la entrevista personal te miran de arriba abajo y te dicen, ya te llamaremos. Esa llamada nunca se produce, nunca se produce. Entonces, sobre todo a las personas trans, en ocasiones para seguir viviendo y poder pues mantenerte en la vida con una vivienda que escasea, no hace falta que hablemos de ese tema, para poderte echar un trozo de pan a la boca, o para no tener que prostituir tu cuerpo para poder alimentarte, pues te obligan a volver a lo que la sociedad quiere ver, ¿entiendes? Si eres una mujer trans, pues volver para atrás y volver a vestir como un hombre, y en la oscuridad de la noche llevar una vida que durante el día tienes que disfrazar para poder formar parte de esta sociedad que todo el mundo cree que es la perfecta. ¿Qué ocurre con el colectivo trans? Que nos hemos cansado de eso, nos hemos aburrido, solamente hay una vida. ¿Cuántas vidas tenemos? Que yo sepa, tenemos una, y después tenemos miles de reencarnaciones. Mi pensamiento, yo puedo estar equivocado, que será lo más probable, pero el pensamiento de Yelko es: la reencarnación para mí existe. Yo en esta vida tengo que vivir esta realidad de la mejor manera posible, y si para eso tengo que día a día enfrentarnos a la sociedad, pues tendremos que hacerlo. Ese es el trabajo de las asociaciones. Para eso nos levantamos, no tenemos horas en nuestros móviles para poder hablar, y la gente nos llama constantemente, más de las que nos gustaría, diciendo: es que yo necesito terminar mis estudios, pero me lo ponen imposible en el centro educativo. Necesito trabajar, pero cuando entrego el currículum y tengo la entrevista personal me echan para atrás. Necesito que al salir de casa, mi vecino no me insulte, parece que está esperando a que yo ponga el pie en la calle, pues para llamarme todos esos insultos que no voy a repetir en la radio, porque esperemos que nos estén escuchando personas de todas las edades y sepan de lo que hablamos sin necesidad de nombrarlo, y que ese miedo de salir me evite tener una vida normal. No me da la gana. Por eso las asociaciones no paramos día tras día, para poder normalizar nuestras realidades, no tener que volver a lo que llamamos el armario, porque mira que hay gente metida en esos armarios sufriendo en la oscuridad, y esos armarios ahora se llaman ordenadores. Se encierran en sus habitaciones detrás de un ordenador y ven la vida en esa pantalla. ¿Cuánto sabemos de eso, Mary? Es verdad que ahora con lo que has dicho me llamaban varias cosas la atención. La primera es que dijiste de ese tema no tenemos por qué hablar, del tema de la vivienda. A mí me parece súper importante hablarlo, porque además es una de nuestras mayores reivindicaciones, ¿no? El que haya una vivienda específica, además un recurso alojativo alternativo para las personas del colectivo aquí en Tenerife. Es algo que llevamos años reivindicando, y que esperemos que ese proyecto dé a luz pronto
y podamos verlo, ¿no? Y esas personitas que ahora mismo están en situación de calle, que no son pocas, pues puedan tener un recurso alternativo al que acudir. Y luego, por otra parte, hablando de la violencia laboral, quizás hay personas que nos estén escuchando y no puedan entender o les suene como raro, ¿no? Que alguien pues sea echado para atrás o echada para atrás en un proceso de selección por su aspecto o por su orientación o por su identidad. Sobre todo porque muchas veces se dice eso de, claro, y es que no sé si eres del colectivo o no. Bueno, vamos a hablar de esa expresión de género, que muchas veces tenemos esos prejuicios y estereotipos donde ya viendo a la persona lo encajamos en un sitio o en otro. Y quiero recordar, y desde aquí le mando un super mega ultra abrazo a Lecompi Blue, que es activista también, activista trans no binaria, donde pues contaba en sus redes sociales no hace mucho cómo en un proceso de selección precisamente esto que tú cuentas, Yelko, le pasó, porque al ver su expresión de género ya no le quedarían de animadores en un hotel por el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán las personas que vayan a hospedarse en el hotel y le vayan a ver a ella? Es duro y es complicado porque las oportunidades laborales de una persona además preparadísima se quedan ínfimas al lado de una persona que no es del colectivo que tiene la misma preparación. O incluso menos preparación. O incluso menos, efectivamente. Simplemente, ¿sí? Claro. Simplemente por pertenecer al colectivo ya nos ponen un negativo, ¿no? Total. Ya eso resta. No. O sea, tenemos que tener las mismas oportunidades. Porque es que si no vivimos en una sociedad justa y equitativa. No lo hacemos. El equilibrio tiene que ser igual para todas las personas. Tú tienes tu formación, yo tengo la mía, presentamos currículum, e incluso podemos acceder a pruebas, como hace todo el mundo. Pero lo que no puede es darnos un portazo en las narices, porque lo que hace es volvernos a encerrar en ese armario, detrás de ese ordenador, que entre la tristeza y la pena en nuestras vidas y las ganas de quitarnos de en medio. Eso es lo que no se puede permitir y eso es lo que no vamos a permitir. De ahí nuestra lucha. La creación, el minuto 1 de la Asociación Libertrans fue con esa intención. Nos habíamos dado cuenta que teníamos mucha gente durmiendo en las calles, teníamos mucha gente vendiendo sus cuerpos para poder alimentarse y seguir viviendo día tras día, un día más, como decimos, un día más, un día más. Y precisamente, siempre lo decimos, las personas que nos critican de día, de noche nos buscan y pagan nuestros servicios, curiosos, ¿eh? Después llegan a casa, se duchan y tienen una vida normal. Y claro, para esconder que buscan nuestros cuerpos en momentos determinados y los pagan, pues nos critican, porque eso desvía la atención. Desvía toda la atención, menos la nuestra. Nosotros sí sabemos quiénes somos sobre todo, y lo que no vamos a hacer es traicionarnos a nosotras mismas. Queremos tener vidas normales y para eso necesitamos tener un lugar donde cuando de casa se nos eche, porque consideran que somos la vergüenza de la familia, y nos vamos como cuando abandonamos un perrito en mitad de la noche, con una correa atada además, porque nos dan una mochila donde llévate lo mínimo, y ahí, en la noche, no tenemos que tener una cama donde poder dormir, donde poder tener una persona que nos escuche y nos diga, ven, siéntate a mi lado, dime qué quieres hacer en un futuro, qué sueñas con hacer, y que nos puedan mirar a los ojos y nos hablen y nos digan, me gustaría esto, y yo le diga, pues por supuesto que sí, vamos a luchar por esto, acompañarles, darles formación, sentarnos con empresas donde nuestro trabajo sirva para que esa empresa crezca. Claro que sí, porque si esa empresa crece, las personas del colectivo tendremos trabajo. No queremos que nos regalen nada, no queremos vivir de subvenciones. Queremos, como el resto, tener un trabajo digno. Y no queremos dar pena. No queremos dar pena. Queremos que cuando la gente se sienta a nuestro lado, nos vean como personas felices. Queremos dar alegría, pero para eso necesitamos alegría en nuestros hogares y en nuestros corazones. Para eso necesitamos derechos, sobre todo. Y Yelko, todo lo que acabas de decir nos acaba de remover muchísimo porque nos consta, además de que ese sueño, ¿no?, que tenemos, que es
compartido. El de que haya ese recurso, pues en algún momento existirá, porque los colectivos no vamos a parar hasta que eso suceda aquí en Tenerife, ¿no? Nos quedan muchísimas cosas pendientes, Yelko, pero vamos a hacer un parón para irnos a publicidad y volvemos de nuevo para hablar aquí en Icoden Daute Radio con Yelko Fernández en nuestro programa LGTBIQA+. LGTBI Diversas, con Meritxell Salazar, Icoden Daute Radio. ¿Sabías que nuestro quesito, Sí, el de aquí, además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible!, ¿verdad? Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Mi proyecto, que mi nieto me nombre superabuela. Son Pilar y Concha, y una de ellas tiene depresión. Pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Orotava, cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo. Este año volvemos a la calle. Diversaldo 2025. Este 4 de octubre te esperamos en Calle El Calvario, Avenida de Canarias y Puente del Escultor Esteves. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. ¡No faltes! Ayuntamiento de La Orotava, Concejalía de Comercio, Cabildo de Tenerife. Estefanía Mendoza, presidenta de la Asociación Cultural Silbo Gomero. La integramos distintas generaciones de silbadores y especialistas del lenguaje silbado, con la principal misión de conservarlo y salvaguardarlo, promoviendo así la sostenibilidad sociocultural. Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @Turismo de Canarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a manos unidas, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos. ¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural, para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. En un marco mágico e incomparable como es el casco histórico de la Villa de La Orotava, el domingo 19 de octubre vuelve Arte Joven en la calle. Música, baile, magia, pintura, grafitis, fotografía, talleres infantiles, teatro, estatuarias, cuentacuentos, monólogos y muchas otras disciplinas artísticas de la mano de la juventud. El próximo 19 de octubre, La Orotava se convierte en capital cultural y juvenil de Tenerife con Arte Joven en la calle. Organiza Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava. Este es el mejor anuncio del mundo. Un anuncio que no tiene grandes efectos especiales, ni actores famosos, ni la típica canción pegadiza. Y sin embargo, es el mejor anuncio del mundo.
Porque el mejor anuncio del mundo es poder decirles a unos padres que la leucemia está curada. Ayúdanos a seguir investigando enviando Imparables al 28027. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia. LGTBI Diversas, con Meritxell Salazar y Coden Daute Radio. Pues seguimos aquí en Icoden Daute Radio para nuestro programa LGTBIQA+, de los colectivos de aquí de Tenerife. Tenemos al teléfono a Yelko Fernández, activista por los derechos de las personas trans y enmarcado dentro de Libertrans, pero también de Diversas, porque separarlo es imposible. Así que, Yelko, ¿qué tal este descansito de pocos minutitos? Porque ya te echábamos de menos por aquí hablando. Pues bien, yo miré el reloj y digo, pero si solamente hemos hablado 5 minutos. Para mí, cada vez que tengo contigo el ratito, que afortunadamente tengo la suerte de que son muchos, siempre se me hace corto, porque contigo yo aprendo mucho y sabes que te lo he verbalizado muchas veces, que no tengo vidas para agradecértelo. Ay, qué salamero que es él, ¿eh? Esto es increíble. Es verdad, sabes que hablamos mucho de esto y te digo que para mí eres muy importante, ya no como amiga, sino dentro del colectivo, eres incansable y eres de esos ejemplos de los que yo presumo de conocer. Yelko, que ahora mismo no solo nos estamos en radio, sino online, a través de YouTube, y me están viendo cómo me estoy ruborizando con todo lo que me estás diciendo, porque es súper bonito y viniendo de ti, pues es siempre un placer escucharlo. Pero vamos a nuestro meollo, Yelko. Luego ya en privado seguiremos hablando de esto si te apetece y seguiremos diciéndonos cosas súper bonitas. Pero hablando del colectivo, hay 2 cosas para mí que son importantes, que me consta que para ti también, y que quizás es hoy un buen momento para visibilizar, para normalizar, para reivindicar, y son las infancias trans y la protección de las infancias del colectivo LGTBIQA+, especialmente las de las infancias trans, que es una lucha que nos une y que ponemos bastante énfasis en que esas infancias sean libres de violencia, ¿no? Nombraba antes en el bullying en los coles, lo decías al inicio de tu intervención, y creo que no somos conscientes de las realidades que se está viviendo cada día en los colegios y de la importancia que es sensibilizarnos con testimonios como el tuyo, precisamente para que los chiquillos, las chiquillas y las chiquillas tengan referentes y sobre todo también que podamos actuar frente a la transfobia que se da en las aulas, que no es poca. Mira, es fácil de entender si se explica de esta manera. Las personas adultas como tú y como yo y que nos estén escuchando y ya tengan más de 18 años, porque hasta entonces, aunque ahora la sociedad haya avanzado mucho más rápido de cuando yo nací, que yo nací en el 65 y con 18 años todavía no sabía nada de la vida, pues ahora mismo con 16 creen que lo saben todo. No, saben mucho más de lo que yo sabía con esa edad, pero todavía de la vida no saben nada. Las personas mayores de edad tenemos la responsabilidad y la obligación de cuidar a los menores, a las personitas que están en los centros educativos, que están jugando en las canchas deportivas, el deporte que sea, que están haciendo cualquier actividad. Tenemos que vigilarles y cuidarles desde lejos y vigilarles desde cerca. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que sean esas personitas quienes se sientan realizadas, quienes se encuentren, quienes verbalicen y escucharlas, pero no podemos permitir que absolutamente nadie les haga daño. Nadie, ni personas de su edad, que posiblemente el problema lo traigan desde casa, porque las personas no nacemos odiando. A las personas se nos enseña a odiar escuchando o viendo gestos de personas adultas, pero cuando nacemos, todas las personas nacemos inocentes. Nacemos, nos dan el pecho, el biberón de nuestras madres, el abrazo de nuestros padres, nos enseñan ciertos deportes, pero no nacemos con el odio en vena. Nos lo van enseñando según vamos caminando. Bueno, pues todo ese odio y todo ese mal que una persona ve hacia otra,
no se lo puedes quitar, pero sí puedes evitar que le haga daño a esa personita. Y esa es la obligación de los adultos. En los centros educativos, las personas de las asociaciones, vamos a todos los centros educativos necesarios, absolutamente a todos donde nos abran las puertas, y allí damos charlas, escuchamos, observamos, sobre todo eso, escuchamos, porque el secreto está en escuchar. Nadie sabe más que nadie. Si la otra persona no verbaliza o en su mirada ves tristeza y sabes que algo está fallando y puedes detectarlo, tenemos la obligación, vuelvo a repetirlo, la obligación de defender a esa personita. Tenemos que crear una sociedad de amor donde el odio no tenga cabida bajo ningún concepto, ni hacia el colectivo LGTBIQA+, ni hacia las personas que vienen de otros países y alguien les está metiendo en la cabeza que vienen a quitarnos ¿qué? No vienen a quitarnos nada. En un momento determinado, nuestra sociedad canaria también fue a Venezuela y a Cuba a buscarse la vida. Y a lo mejor, probablemente, alguien les dijo absolutamente de todo en esos barcos que muchas veces ni siquiera llegaban. La historia se está repitiendo, simplemente que el barco que está llegando ahora es más chiquito. Totalmente, Ilko, y eso es muy importante también hablarlo, porque ese alguien no es un alguien cualquiera. Al final son los discursos de la derecha y la ultraderecha y que están legitimando partidos políticos que frente a personas como, frente a partidos como Vox, por ejemplo, esparcen ese odio, esa desinformación, esos bulos hacia los colectivos pues más minoritarios, ¿no? Cuando hablamos de minoritarios no es que seamos pocos, porque el colectivo LGTBIQA+ no lo somos, las mujeres no somos pocas, somos precisamente la mitad de la población, sino nos referimos a colectivos que han sido violentados de forma sistemática, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema serio porque la juventud, además, cuando hablamos de la juventud, hablamos de los hombres jóvenes, cada vez tienen un discurso más polarizado hacia la derecha y hacia la extrema derecha, porque están ganando bastantes adeptos en esos círculos, ¿no? Hay pues un índice de voto bastante alto entre la juventud hacia Vox, mientras que las personas de tu edad, de la mía, a donde se inclinan es votar a la parte más de izquierdas, por así decirlo, ¿no? La parte más progresista relacionada con el avance en los derechos sociales. Y eso es un problema también que tenemos de fondo y que tenemos que atajar, porque está ganando el odio y está ganando los bulos. Son más fáciles de creer. Informarnos nos cuesta a veces un poquitito más. Sí, yo al principio no entendía qué estaba ocurriendo e incluso me enfadaba muchísimo. Bueno, tengo gente bloqueada que para que lo tengan claro, voy a seguir bloqueando a todo el que me diga que va a votar a ese partido político porque sobra en mi vida y yo no tengo tiempo para contentar la vida de nadie. Cuando vas a votar a un partido político que va no solo a restar derechos de mi colectivo, sino a restar derechos de las personas que dan la vida, que son las mujeres. El primer foco que ha puesto ese partido político, el antiguo diccionario de cuando yo estudiaba, qué curioso, de cuando yo estudiaba, el diccionario se llamaba de esa manera. Y ahora, estas personas que dejan mucho que desear, que cada vez que abre la boca sube el pan, pues no vienen a sumar, vienen a restar, pero no a restar números, vienen a restar derechos. Cuidado. Yo cuando veía y me preguntaba, pero ¿por qué este giro a la hora de votar? ¿Sabes? Porque lo tenemos ahí cerquita, o sea, no nos queda nada para votar y desde luego yo no digo que el partido que esté ahora mismo gobernando lo esté haciendo lo mejor de lo mejor, creo que además lo está haciendo muy mal. Creo que lo que viene puede ser peor que lo que tenemos ahora mismo. Totalmente. Y me preocupa mucho, mucho. Sí, al final lo que está en juego son nuestros derechos y está claro que bueno, a nivel de partidos, pues que cada uno y cada una y cada una pues vote a quien considere, ¿no?, pues más oportuno, porque ese apartidismo va a existir siempre por parte de los colectivos, pero lo que no vamos a hacer es apolíticos en ese aspecto, porque todo lo que nos mueve, todo lo que hacemos es
política al final, y en esa política también están nuestros derechos en juego, ¿no? De forma constante y permanente. Y eso es algo que se entiende como muy poco, porque ya en su momento se amenazaba con que si llegaban al poder lo primero que iban a hacer era pues a retroceder en las leyes, en este caso la ley trans, y retroceder en las leyes de violencia de género. La ley trans, además, recordemos que está ahora debatiéndose en el Tribunal Constitucional para ver si se declara o no constitucional, o si se sigue declarando constitucional, o si se declara inconstitucional la ley, con todas esas manifestaciones que ha habido del sector del feminismo trans excluyente para poner en debate la necesidad de una ley trans y que realmente deje de existir porque pone en riesgo los derechos de las mujeres. Esto es un totum revolutum, realmente, ¿no? Porque son dos sectores que a priori tienen que ser contrarios o deberían de ser contrarios, apostando por exactamente lo mismo, que es retroceder en nuestros derechos. Y cuando hablamos de eso, hablamos también pues del PSOE, quitando la Q y la A de sus siglas dentro de su Congreso, porque no están de acuerdo con lo queer. No estar de acuerdo con lo queer es no estar de acuerdo con nadie del colectivo LGTBIQA+, por propia definición, además. Entonces, hay ahí una corriente que no solo arrasa desde ese sector, que claramente es el que más nos atraviesa y el que más atenta contra nuestros derechos, sino otra oleada que le aplaude, casi. Sí, nosotros nos encontramos ahora mismo en un momento donde parece que el foco, mira que hay problemas no solo en el mundo entero, sino en el país donde vivimos ahora mismo. Hablemos de vivienda. El tema de la vivienda ahora mismo es intratable. Hoy estuve viendo el coste de los alimentos. Ha subido un poquito el salario, pero nada que ver. Bueno, yo no soy cafetero, pero las personas que sean cafeteras, el café, el coste de 3 ha subido a 7 euros. No. O sea, estamos... Sí, es brutal. Claro, yo tampoco soy cafetera, entonces me hablas de café y me pierdo. Claro, porque yo como no soy cafetero, pues la verdad que no, ni lo consumo, ni mucho menos, pero estuve viéndolo y eso es un ejemplo solo de, por ejemplo, hay mucha gente que pasan meses sin poder comer pescado, porque es imposible el precio que se ha puesto el pescado. Ya no te hablo de la carne, que no salga del pollo, que es la carne más barata, porque es imposible que puedan comerlo. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo hay clases en España. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos de esto. Bueno, pues tenemos todos estos problemas y sin embargo el foco lo ponen en el colectivo, en personas normales y corrientes, como tú y como yo que estamos hablando, que nos levantamos todas las mañanas, que vamos a trabajar, que pagamos nuestros impuestos y por lo tanto tengo el mismo derecho a pedir lo que necesito para tener los mismos derechos en la sociedad que el resto, que no ha sido una lucha de ayer y de hoy. Esto es una lucha que llevamos muchísimos años. Hay una ley trans que no le hace daño a nadie, pero claro, para poder hablar mal de nosotros, ¿qué hacen? Levantan bulos que la gente, por desgracia, se cree. Hay mucha gente, sobre todo los hombres gays, yo no sé por qué, no sé si es que les gusta. Ahora les ha dado por ponerse la banderita de España. Y yo cuando los veo, amigotes de toda la vida, cuando los veo le digo, ¿me explicas la jodida banderita esta? Porque si quieres llevar una banderita que no sea del colectivo, tienes la bandera de Canarias, que es preciosa. No es bonita, es preciosa. Pero no, lo que quieren es acentuar que van a votar a la extrema derecha. No a la derecha, a la extrema derecha, porque además lo verbalizan, porque quieren castigar al partido que en estos momentos está gobernando, sin darse cuenta que lo que están es castigándose a ellos mismos. Total. Y por consiguiente me estás castigando a mí, porque voy a tener que tragar 4 años de tortura, donde voy a tener que luchar, no solo para no perder mis derechos, voy a tener que luchar después para recuperarlos, voy a tener que luchar cada vez que salgo a la calle y no ser golpeado o insultado o decir absolutamente de todo o mermado derechos donde ahora mismo los tengo, como puede ser poder acceder a un puesto de trabajo con las mismas condiciones que el resto, que es lo que pedimos. No pedimos más, pero tampoco pedimos menos, pido lo mismo. Tenemos que volver a empezar de cero, porque a alguien le ha dado la gana de castigar al Partido Socialista. Coño, no lo castigues con la ultraderecha, castígalo con lo que tú quieras, yo no voy a decirte con quién,
pero no te vayas al otro extremo, porque ningún extremo es bueno, pues quédate en el medio, pero es que castigándote a ti mismo, o castigando al partido político que ahora mismo gobierna, me estás castigando a mí también, y eso va a convertir una sociedad de odio, y una sociedad que no lee, que no se forma. Mira, ahora mismo, ese partido político del diccionario, yo ni los quiero nombrar, es que no los quiero ni en mi boca, los quiero. El partido del diccionario ahora mismo no está haciendo nada. ¿Sabes por qué? Porque los partidos políticos están ocupando su tiempo, pues distrayendo a la sociedad en que aquel hizo esto, la otra hizo lo otro, no sé qué, cuando eso ya está en modo juicio y será un juez o una jueza quien diga si es culpable o inocente. Pongamos el foco en lo verdaderamente importante y con el tiempo, cuando la justicia se tome el tiempo necesario que quiera para poderle darle formalidad de ¿es usted culpable o estoy inocente? Pues ya se verá, pero mientras tanto no pongas el foco ahí porque nos están distrayendo. Totalmente. Y nosotros necesitamos tener toda la información posible. No seas borrego, no dejes que te entretengan por ahí cuando te están adelantando por la derecha. Ya, nunca mejor dicho. Y además, en este caso, Yelko, hay una cuestión también de privilegios que ostentan los hombres cis gays, ¿no? Que es que, bueno, han visto durante toda su vida cómo el colectivo, incluso el orgullo, ¿no? Era llamado orgullo gay y sus derechos eran ensalzados frente a los derechos de otras personas del colectivo y consiguieron derechos antes que otras personas del colectivo LGTBIQ+, y tienen ya por dada la lucha en muchos aspectos, ¿no? Obviamente hablamos de forma genérica en este contexto en el que estamos hablando, porque afortunadamente existen un montón de hombres cis gays que siguen en el movimiento LGTBIQ+, y que siguen luchando a nuestro lado, pero hay una cuestión de no entender las discriminaciones y las violencias que sufren el resto, y que no son las mismas violencias las que sufrimos las mujeres del colectivo, que sufren las personas trans del colectivo, o que sufren las personas del espectro AROACE, las personas queer, las personas intersex. Quiero decirte, al final hay una desconexión entre el propio colectivo de cuáles son las vivencias y las violencias a las que nos someten, ¿no? Yelko, a mí se me ha hecho muy cortito este ratito contigo, pero sí es verdad que antes de finalizar, solo me gustaría que mandaras pues un mensajito de esto de los tuyos a las personas que nos estén escuchando y que puedan ser o no parte del colectivo LGTBIQ+. ¿Cuál sería ese mensajito que les dejarías? Pues no lo tenía pensado, pero como me conoces y sabes que yo solo hablo con el corazón, porque para hablar de otra manera hay muchísima gente, pues yo le diría a todas las personas que nos están escuchando, como ejemplo de persona trans, yo siempre me pongo delante, si tienes que golpear, golpéame a mí, pero no golpees a un menor, porque esa personita no sabes por qué le estás golpeando. Yo sí sé por qué me golpeas porque el odio que tu familia, que tu entorno te ha dado, tú no sabes dónde descargarlo y lo descargas sobre personas inocentes como yo. Golpéame a mí las veces que sea, pero nunca golpees a una personita trans, porque detrás de ese golpe algún día se te devolverá. Oye, Yelko, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Espero volver a verte prontito por estos lares, por este programa. Y nada, a todas las personas que nos estén escuchando, nos quedamos con ese mensaje de Yelko y seguimos en Nicodem Dauter Radio y nos vemos próximamente en este programa LGTBIQ+.